tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Juan Carlos Panizo y soy CEO y fundador de Flipgo. En esta clase vamos a hablar un poquito sobre la organización personal, ¿no? Como explicaba en clases anteriores, es imposible que seas un buen líder si no te aprendes a liderar a ti mismo. Y parte de eso es la organización, ¿no? Tienes que ser organizado. El día que aprendas a ser organizado ya ganaste la mitad de la batalla. El mindfulness. A ver, presta atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. El mindfulness es un concepto que tiene que ver con la concentración y muchas veces escucho, ¿no?, de clientes o de aliados o de amigos que me dicen, hermano, yo no sé cómo concentrarme, o sea, trato de escribir mi libro, trato de preparar mi clase, pero no sé, me pongo a pensar en un tema político y me desvío, eh, o cojo mi celular, ¿no? Por eso decía minimalismo digital, ¿no? O sea, deja de rodearte de cosas que te distraigan. El mindfulness es muy necesario y muy poca gente sabe hacerlo y por eso es que no se sabe organizar. Y mucha gente cree que necesita tener en su organización 10 personas o 20, cuando con 3 y la tecnología que existe hoy es suficiente. Pero ¿qué sucede? Que esas personas tienen que saber del mindfulness. A ver, ¿de qué se trata este ejercicio? Centra tu atención en algo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy día estás armando el estado de ganancias y pérdidas de una empresa, ¿ok? Abres tu hoja de Excel, empiezas a armar el estado de ganancias y pérdidas, estás súper concentrado y de la nada te llega una notificación de que hay que recoger a la abuelita del aeropuerto en 2 días. Coges tu celular, responde la notificación y de la nada te acuerdas que le des un regalo a tu abuelita de su cumpleaños anterior. Y de la nada eso te hace acordar de que no le compraste un regalo a tu amigo por el nacimiento de su hijo. Y así el cerebro te lleva por lugares que no quieres ir. Sin darte cuenta, estás haciendo un EGP y te has distraído 10 minutos pensando en tonterías o en cosas que no necesitabas hacer en ese momento. Entonces, siguiendo con el ejercicio, centras tu atención en algo y te van a surgir pensamientos y emociones. Eso se llama mente de mono. ¿Ok? Pensamientos y emociones externas a la situación en la que estás en el presente. Ahora, ¿cómo termina el ejercicio? Sé consciente de la aparición de esos pensamientos y emociones. O sea, date cuenta, oye, no puedo caer en esto. Y vuelve a tu foco de atención. Es decir, regresa al estado de ganancia y pérdidas que estabas haciendo. Parece mentira, pero si tratas de hacer este ejercicio muchas veces, las primeras veces te das cuenta que es muy complicado. Se te va la cabeza en otras cosas, porque estamos rodeados de información basura. Esa es la realidad. Ahora, no digo que recoger a la abuelita sea basura, pero a lo que voy es que todo tiene su momento y su lugar. O sea, esa notificación la puedes ver más tarde, en 5 minutos, resolver, organizar tu día y se acabó, pero el EGP lo tienes que entregar para mañana. Entonces, el mindfulness es súper importante y cuando aprendas a dominarlo, vas a hacer tus trabajos a una velocidad que ni te imaginas, hermano. Así que aprende a aplicar el mindfulness. Otro tema importante sobre organización personal, el deep work, que es el trabajo profundo. Consiste en enfocarse, meterle foco a un tema, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema anterior. El estado de deep work lo definió Cal Newport y esto me pareció muy interesante porque él define 3 estrategias distintas para organizarse o para entrar en un estado de deep work. Primero, ¿qué es un estado de deep work? Es un estado de concentración profunda en el que vas a evocarte a una tarea particular. Por ejemplo, lo que decía, tienes que armar el estado de ganancia de pérdidas de este año. Ahora,
Dependiendo de la tarea que tienes que realizar, existen 3 estrategias o hasta más, porque puedes combinar varias. Pero estas 3 estrategias me parecieron muy interesantes. Y cuando aprendes a aplicarlas, funcionan muy bien y nuevamente te van a volver una persona mucho más organizada y vas a sentir que puedes rendir mucho más durante el día. Estas estrategias son la rítmica, la monástica y la periodística. Y obviamente pueden haber estrategias híbridas que combinen varias, ¿no? Ahora, ¿cuándo aplicar cada una y qué es cada una? Primero, la rítmica. La estrategia rítmica consiste en tener un estado de concentración, como su nombre lo dice, rítmico, ¿no? O sea, un tempo. 90-15. ¿Qué significa 90-15? Por ejemplo, a las 9 de la mañana estás sentado en tu computadora empezando tu día. Trabaja durante 90 minutos, qué sé yo, en ese lapso de tiempo puedes tener un par de calls, unas cuantas llamadas, o de repente concentrarte en un tema, en el estado de ganancia de pérdidas que estaba mencionando, por ejemplo, y pasados los 90 minutos, descansas 5. Perdón, descansas 15. ¿Qué haces en esos 15 minutos? Te tomas un café, vas al baño, de repente ves algún videíto en YouTube, o sea, no, tampoco somos robots, y luego repites el proceso, otros 90 minutos de concentración, 15 de descanso, y luego repites, otros 90 de concentración, 15 de descanso, y así. Tu negocio lo puedes manejar de una forma rítmica. De hecho, todos tus manuales de funciones, la mayoría, sobre todo de la gente que está en operaciones, no tanto de la gente que está en marketing digital y en contenido, porque eso es más artístico, ¿no? Necesitas más, ¿cómo se dice? Necesitas motivarte, necesitas, qué sé yo, inspirarte, ¿no? Pero en una empresa convencional, la mayoría de tu gente tiene que estar acostumbrada a un trabajo rítmico. Y funciona muy bien. Si te das cuenta, una persona al día debe trabajar 8 horas, ¿no? Y si hablamos de 8 horas, que son 8 por 60, dividido entre 90 más 15, con esta metodología rítmica, podríamos decir que puedes hacer hasta 5 tareas importantes en el día. Parece poco, pero es un montón, ¿eh? Hay días que se le pasa a una persona hacer una cosa cuando tenía que hacer 5, 4 o 6 cosas. Entonces, la estrategia rítmica funciona muy bien para un trabajo convencional. Perdón. Ahora, la estrategia monástica. La estrategia monástica quiere decir hacer retiro de tiempo amplios para ciertas tareas que requieren mucho tiempo y mucha concentración, ¿no? Por ejemplo, de repente vas a planificar la estrategia de marketing del próximo año y necesitas motivación, necesitas inspirarte, ¿no? Eres el gerente de marketing, te vas pues un mes, es un ejemplo, ¿no? Te das un mes a estudiar un poco sobre París. Te vas a París porque vas a hacer, digamos, una estrategia de marketing para una ropa para el mercado parisino, qué sé yo, para una nueva moda. Te vas a París a concentrarte, a estudiar un poco, a ver, digamos, cómo va la moda por allá, qué sé yo, quizás es un mal ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Cuando yo quise hacer el Power MBA y como tenía que trabajar, me tomé unas cuantas vacaciones y me retiré a la casa de mi abuela en Ica y me concentré e hice rutinas largas de 8 horas de estudio, por ahí con mis descansos, mis chelitas de la noche, pero no contestar ni el teléfono. Y así pude terminar mi curso muy rápido. Entonces, esa es una estrategia de trabajo y de deep work monástica. Y por último está la periodística. Te tienes que adaptar a la situación, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué periodística? Pongamos el ejemplo con un periodista. El periodista está, digamos, en su día a día, rodeado de gente, hay mucho ruido y de la nada aparece una buena historia. Y se tiene que ir a averiguar a la casa de, qué sé yo, de la víctima, tienes que ir a un café a escribir tu reportaje,
Entonces, por etapas te vas adaptando y tienes que encontrar periodos de tiempo para terminar tu trabajo. Entonces, son distintos tipos de estrategias, ¿no? No es trabajar a la loca, porque a la loca no vas a cumplir tus objetivos. Entonces, yo lo que te recomiendo es, para ciertas tareas, que es la mayoría, sobre todo en un negocio particular, en un negocio convencional, tener una estrategia rítmica, para otras una estrategia monástica y para otras una estrategia periodística. Y aplica cada una en diferentes situaciones. ¿Ok? Bueno, eso es el estado del deep work y es importante porque si la gente no se sabe concentrar, jamás vas a poder poner un negocio. Y no te va a ir bien, así de simple. Bueno, muchas gracias. Disculpen, me estaba olvidando de algo fundamental para la organización. La matriz de Eisenhower. Esto me lo enseñaron en el colegio, pero es tan útil que cuando lo interiorizas y lo usas de verdad, le sacas un provecho a tu tiempo espectacular. ¿De qué se trata la matriz de Eisenhower? Vamos a armar un cuadrante. Al lado izquierdo tenemos dos categorías: las tareas no importantes y las importantes. Y arriba tenemos lo urgente de lo no urgente. Entonces se forman 4 cuadrantes. El primer cuadrante: todas las tareas que sean importantes y urgentes, hazlas ya. Por ejemplo, tienes que presentar una licitación para el día viernes. Hazlo ya. Olvídate de lo demás. Es importante, ¿no? Porque es medular para tu negocio y es urgente porque tienes un deadline, no tienes un plazo de tiempo, entonces hazlo ya. Ahora, ¿qué pasa con una tarea que es importante más no urgente? Por ejemplo, tienes que conseguir los estados financieros de tu empresa para pasarlos dentro de esa licitación. Es importante, sí, porque se requiere, pero no es urgente, no es medular, o sea, eso lo puedes delegar, ¿no? Ahora, más que delegar, como es importante y está dentro de tus tareas, lo mejor es planificarlo, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer? Voy a poner un mejor ejemplo. Algo importante pero que no sea urgente. A ver, tienes que todos los meses lanzar una diapositiva de indicadores a tu jefe, ¿no? Pues no lo tienes que hacer de inmediato, tienes todo el mes para hacerlo. Planifícalo. ¿Sabes qué? Los 25 de cada mes tengo mis 3 horas para armar mi cuadro de indicadores. Se acabó. Eso es un ejemplo de algo importante y no urgente. Planifícalo cuándo lo harás. Para eso usas Google Calendar. ¿Ok? Y cuando te llegue la alarma, oye, ese día lo haces. Pero no lo tienes que hacer de inmediato. Ahora, lo no importante, pero urgente. No es importante, es decir, no es esencial para tu modelo de negocio o para conseguir ingresos. Pues delégalo, ¿no? Obviamente dando el respectivo seguimiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Es urgente la contabilidad de una empresa? Sí es urgente. Hasta te pueden poner una multa. Pero no es importante. Hay muchas empresas que lo hacen. No es el core business de tu negocio. Entonces, delega la contabilidad de tu empresa. Delega la parte administrativa. No sé, delega, qué sé yo. Hay muchas funciones que se pueden delegar, ¿no? La parte tecnológica quizá no. ¿Qué estoy delegando yo? Estoy delegando toda la parte legal, administrativa y contable. Entonces, no es importante porque no es medular para el negocio, pero sí es urgente porque si no lo hago se hace un desorden tremendo. Entonces lo delego. ¿Ok? Ahora, siempre que puedas, porque a veces no vas a poder delegarlo, y dando seguimiento, es decir, oye, tal día nos reunimos para que me cuentes cómo van estas tareas que te he pedido. O sea, no es tirarle el pato y que el otro lo haga. Es delegarle, empoderarlo, darle la confianza de que lo puede hacer, pero sin dejar de echarle un ojo. ¿Ok? Y por último está el cuadrante de lo no importante y lo no urgente. ¿Qué tienes que hacer con eso? Descartarlo o posponerlo. O sea, si no es importante, pero no es urgente para tu negocio, pues no lo hagas. ¿Para qué vas a perder tiempo o para qué le vas a hacer perder tiempo a otra persona? Por ejemplo, imagínate que estamos en pleno comité de ventas
¿no? Y viene, digamos, y te dice tu jefe, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos una fiesta por el Día del Zurdo? La respuesta es no, no hay presupuesto, no es importante, no es urgente. No, pero vamos a motivar a la gente. Bueno, motivémoslos de otra forma, ¿no? Llevémoslos a tomar unas chelas, pero no hagas una fiesta por el Día del Zurdo. Entonces, lo no importante y lo no urgente, descártalo o posponlo, ponlo para el final, porque no te va a agregar valor. Lo que te está haciendo es chupando tu tiempo que es tan importante para generar valor. Ahora, hay una excepción, y la excepción es si hay algo que es importante, pero no es urgente, pero toma muy poco tiempo hacerlo, hazlo ya. Por ejemplo, te llega un correo de un nuevo cliente y te dice, oye, me interesa tu producto. Es un cliente chiquito, ¿no? Me interesa tu producto, mándame una cotización. Y resulta que es un producto de cartera, es un producto de línea, ya tienes el precio. No es importante porque no es una gran cuenta, pero ¿cuánto te demora de mandar un mail con una cotización? ¿2 minutos? Ahora con el chat GPT quizá 1 minuto. Pues mándalo, ¿no? Entonces la excepción es que cuando es una tarea que toma muy poco tiempo, la hagas ya. Bueno, espero que esta matriz te ayude a organizarte mejor y empezar a diferenciar realmente lo que es importante y urgente y cuándo hacerlo, cuándo no, cuándo delegarlo. Y olvídate, esto te va a servir muchísimo porque, y a mí me ha pasado, ¿no? Cuando estuve trabajando para varias empresas, cometí el error de meterme en cosas que no eran mi chamba, porque creía que las podía hacer mejor y dejaba de lado lo importante y lo urgente. Y eso me hizo tener la sensación de que me estaban cargando de mucho trabajo cuando en realidad yo no tuve el valor de decir, ¿sabes qué? Estas las descarto, no voy a hacer eso. Me tengo que dedicar a estas, que son las que nos van a generar valor a la organización, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quiero igual dejarle algunas herramientas que me han ayudado un montón, las uso todas hoy en día. No voy a dar una clase de cómo usarlas porque es tan fácil de usar como usar Facebook. Así que descárgatelas, ve un tutorial y aprende a usarlas. Y son tres. El Google Calendar lo uso todos los días. Cada vez que me reúno con alguien y que saco reunión con alguien, eso no queda en el limbo. Lo primero que hago es me voy al Google Calendar, programo la reunión e incluso si puedo programar el Zoom, mejor, ¿no? O la dirección de dónde va a ser. Y le paso incluso la invitación a la persona. Muchas veces, ¿cuántos negocios se pierden por no planificarlos o por no agendarlos? Vas a una reunión, expones bravazo, ¿no? Oye, Chale, hace una súper reunión. ¿Qué? ¿Cuándo te vas a juntar no con tu cliente? Ah, no sé, tengo que volver a preguntar. ¿Y por qué no le preguntaste en ese instante y por qué no sacaron fecha en ese instante? ¿Se puede saber? El Google Calendar te va a ayudar a estructurar tu día y todas tus reuniones. Incluso con el Google Calendar tú puedes tener reuniones extraordinarias que van apareciendo en el tiempo y otras que se repitan siempre. Por ejemplo, qué sé yo, ponle de color rojo a todas las reuniones que vas a tener todas las semanas sí o sí. Comité de indicadores, comité de lluvia de ideas, nuevos negocios, resultados de ventas. O sea, ciertas reuniones que tienes que tener con tus equipos que sí o sí se tienen que dar, ponlas como repetitivas y las otras las vas llenando conforme vayan apareciendo prospectos, reuniones, alianzas, oportunidades, ¿no? Usa Google Calendar, te lo ruego, es lo mejor que existe. Y a partir de Google Calendar nunca he llegado tarde a una reunión, a no ser que haya pasado un accidente o lo que fuese, ¿no? Incluso una vez me chocaron y aún así llegué 10 minutos tarde a la reunión. Fui al seguro después. Bueno, y las otras herramientas que te recomiendo para organizarte que ya son mucho más técnicas son Todoist y Trello. ¿Cuál es la diferencia entre estas y Calendar? Que en Todoist y en Trello tú puedes, digamos, colgar fotos, colgar avances del documento, manejar chats internos, poner fecha de entrega,
controlar, digamos, y delegar las tareas a otros usuarios para saber a quién le corresponde. Tener Trello es como tener una pizarra inmensa de post-its súper organizados y notificaciones y alarmas de cuándo tienes que entregar cada cosa. Entonces es un recordatorio de todo lo que tienes que hacer. Todo esto es muy parecido, pero yo creo que es más cuando eres más pulpín, ¿no? Cuando recién estás empezando, usa Todoist porque es menos complejo. Tiene las mismas funcionalidades que Trello, pero Trello es, creo que, el líder del mercado, me parece, y es mucho más profesional y más adaptado a una empresa seria, ¿no? Yo utilizo Trello en FleetGo y me da espectacular. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase de Escuela de Emprendedores de FleetGo. Muchas gracias.